Si hay algo que ha marcado la brillante carrera de Eric Clapton, aparte de su innegable legado y capacidad de emocionar a su audiencia, son las distintas ocasiones en donde ha tenido algo curioso y a veces hasta contradictorio que decir sobre el metal. Por ejemplo, en 1986 se le preguntó qué opina del metal, pregunta muy adecuada para esa época debido a la enorme popularidad del glam metal en los 80s y que parecía ser el estilo de metal que había tomado la posta de lo que fue el hard rock de los 70s. Más específicamente se le preguntó sobre la banda californiana Ratt, que por entonces junto a Motley Crue era de las más reconocidas del género. Clapton entonces confiesa que realmente no escucha el género y que ni siquiera conoce a la mayoría de las bandas que forman parte de él, pero lo que sí dejó claro es que para él lo único que saben hacer esas bandas es mucho ruido y que carecen de un sentido melódico. Para Clapton, el heavy metal era una especie de desviación de lo que bandas como Cream hicieron en su época y que carecen de algún tipo de elemento romántico que él prefiere en su música. Curioso si nos ponemos a pensar, ya que prácticamente todos los guitarristas del glam metal, incluido Warren DeMartini, guitarrista de Ratt, tuvieron una enorme influencia de Eddie Van Halen, quien a su vez aprendió a tocar guitarra solista aprendiendo todos los solos de Eric Clapton que pudo, quien obviamente fue una de sus mayores influencias. Clapton al respecto dice lo siguiente y cito: "No puedo reclamar responsabilidad por eso. En todo caso, es posible que haya tenido algo que ver con el sonido de las guitarras, pero en términos de lo que se toca, no he escuchado a nadie de ellos. Simplemente hacen mucho ruido y no tienen nada de melódico. Es una especie de antimelodía y soy demasiado romántico para todo eso". Y mira que estamos hablando de probablemente el estilo del metal menos agresivo de todos. No quiero pensar entonces qué pensará Clapton del thrash y peor aún del metal extremo que vino apenas unos años después. Sin embargo, y aquí es donde la cuestión se pone un poco confusa, en una entrevista realizada años más tarde, en 1991, Clapton señala que Cream, su power trio junto con Ginger Baker en la batería y Jack Bruce en el bajo, podría haber sido una de las bandas de heavy metal iniciales sin siquiera saberlo. Clapton también menciona que una vez que Cream se disolvió y desaparecieron de la escena, el espacio que dejaron vacante lo cubrió Led Zeppelin. Para Clapton entonces, Led Zeppelin se convirtió en la primera banda oficial de heavy metal y que quizás Cream fue el precursor de eso. Para empezar entonces, según Clapton, su banda Cream fue una especie de precursor del metal, un género musical que apenas 5 años antes había considerado puro ruido carente de sentido melódico, como que no me cierran las cuentas. Primero que nada, me gustaría saber cómo se sentirían entonces los músicos de blues como Willie Dixon o Howlin' Wolf cuando los Rolling Stones y por supuesto Cream empezaron a crear versiones de sus clásicas canciones como Little Red Rooster o Spoonful. ¿Será que estos blueseros pensaron, wow, estos tipos suenan a puro ruido y no tienen nada de feel? ¿Qué carajos están haciendo con nuestra música? Pues vamos a ver. Willie Dixon, una de las figuras más influyentes dentro del rock and roll, alguna vez señaló lo siguiente y cito: "El blues son las raíces de toda la música que vino después y esa música son sus frutos". Puede ser entonces que a Clapton no le guste el heavy metal, pero subirse al tren de los que piensan que es puro ruido, honestamente me decepciona, sobre todo si él mismo se considera parte responsable de ese ruido. Segundo, si Led Zeppelin fue la primera banda oficial de heavy metal, ¿dónde queda Black Sabbath dentro de toda esta ecuación entonces? Puedo entender que Led Zeppelin sea una especie de precursor del heavy metal, pero desconocer a Black Sabbath es como desconocer que el rock tuvo sus orígenes en el rock and roll. Mucha gente no considera a Black Sabbath como una banda de metal, pero todos sabemos hasta el cansancio que sin Black Sabbath, el metal como lo conocemos hoy no existiría. Aparte, si Cream fue el precursor del heavy metal y teniendo en cuenta que vinieron antes de Sabbath, uno podría deducir que Cream influenció a Tony Iommi y compañía. Pero en realidad al respecto, Geezer Butler dice lo siguiente y cito: "Era un fan casual de la obra Los planetas de Holst, particularmente de Marte en esos días". Aquí Geezer se refiere a una obra de música clásica llamada Los planetas del compositor británico Gustav Holst. El famoso riff del clásico de Sabbath, Black Sabbath, tuvo sus orígenes entonces en esta composición.
Ahora, si Cream entonces fue una influencia central como lo que acabamos de escuchar para la banda, nunca ha sido confirmado realmente. Esto entonces debería hacernos cuestionar cuáles son las consideraciones que Clapton toma para calificar a Led Zeppelin como la primera banda oficial de heavy metal. Bastante decepcionante también, para serte honesto, ya que según Clapton se debe más que nada a un asunto de decibeles. Para Clapton, Led Zeppelin era una banda que tocaba con un volumen altísimo. De hecho, pensaba que tocaban innecesariamente alto y estridente. Y no era necesariamente que no le gustara. Al respecto dice lo siguiente, y cito: "Me gustaba algunas cosas así de estridentes, realmente me gustaban, pero mucho de ello era simplemente demasiado. Pienso que cualquiera que hubiera sido el punto de hacerlo, ellos lo sobreenfatizaban". Pero aquí no terminó la cosa. En una entrevista realizada en el año 2012, según Clapton y tomando estas mismas consideraciones, había otra banda que también podría considerarse como la banda de heavy metal original, y esos eran Blue Cheer. Pero lo que hacía especial a esta banda para Clapton ya no era solo que se trataba de ser estruendosos, sino que para él Blue Cheer podría ser quien originó el heavy metal porque no tenían las raíces tradicionales en el blues, como muchísimas bandas de la época. Para Clapton, esta banda no tenía ninguna misión más que tocar súper alto y nada más. Y a pesar de que confiesa que Cream también tocaba muy alto, sobre todo gracias a la pared de Marshalls que ponían en sus conciertos, solo por el gusto de hacerlo, Cream tenía una fuerte base en el blues y el jazz, dice Clapton. Y aquí es donde también confiesa que el camino que luego siguieron bandas como Led Zeppelin a partir de ese punto se desvió completamente de lo que él considera admirable. Lo que tendríamos entonces que reflexionar en este punto es que el rock, justamente por su carácter rebelde y contestatario, ha tenido siempre esta interesante característica de expandir sus fronteras y posibilidades, ya sea desde el punto de vista musical o como una forma de expresión que busca constantemente llegar al siguiente nivel, el más rápido, el más complejo, el más sofisticado, o, por qué no, el más agresivo, como en el caso del metal. Sin embargo, esta evolución no tiene que ser del gusto de todos sus fanáticos, y algunos de ellos se bajaron del tren en los 70s, otros en los 80s y otros tantos en los 90s. Clapton entonces parece ser del selecto grupo de personas que ya no llegó a apreciar el metal. Pero después de todo, el hombre tiene derecho de ser un romántico. En todo caso, me gustaría saber qué es lo que piensas tú sobre todo este asunto, dejándome abajo en la caja de comentarios tu opinión, y conmigo será hasta la próxima oportunidad.